Fui los Caimanes de Maracaibo, Bonito Prieto de Cartagena, fui Naranjales del Española, Casa de Tierno de Venezuela, fui Tiburones de Portobelo, Verde Violacio de la Cruz Vera, Bucaneo de esos perfumes, de crudo aroma, la brava especia, las bergamotas y los jengibres, los azafranes y las canelas, ahí dando chumbo de la criolla, de la mulata tibia mamella. Pero sí que tenemos noticias de otros muchos europeos, de origen europeo, que se escondieron, muy parecidos a ellos, en islas del Caribe. Holandeses que huían de la guerra entre Flandes y España, gente que primero se escondió en los bosques, otro de los lugares, ¿no?, de que se suelen esconder la gente que no quiere ir a la guerra, ¿no?, como la leyenda de Robin Hood, que no querían ir a las cruzadas, que no querían pagar los impuestos de guerra, el bosque como la mar o estas islas deshabitadas o habitadas solo por indígenas, van a ser el escenario del escondite de rebeldes, desertores o bueno, insumisos a esa sociedad, a ese inicio del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos también? Que venían muchos hugonotes, que son protestantes franceses perseguidos por su religión en Francia, por ejemplo, ¿no? O siervos o criados que se quieren escapar de sus amos, se van concentrando en la isla La Española, sobre todo en la parte oeste, en el noroeste sobre todo, y van a empezar ahí a vivir de cultivos, de caza, pero los españoles, por considerarlos blasfemos, por considerarlos contrabandistas, los van a perseguir y van a empezar a hacer algunas razias, y esa población de ahí, itinerante, asalvajada, se va a esconder en otras muchas pequeñas islas del Caribe. Muchos pasan directamente a la más cercana, que está un poquito más al norte, que es Isla Tortuga. En Isla Tortuga, esos eurodescendientes se van a empezar a dar a conocer como bucaneros, con el nombre de bucaneros. ¿Por qué? Porque han aprendido de los indígenas con el que establecen buenas relaciones, con el que se van a inspirar también en algunos de sus aspectos de la organización social de los indígenas para organizarse ellos sin formas jerárquicas como en Europa, digamos, o como se está empezando a consolidar la colonia en América. Y también van a aprender formas de cocinar, por ejemplo, a las tortugas enterrándolas con piedras candentes en agujeros en la arena, las van a cocinar así, y a la carne que cazan de los mamíferos, los cocinan en unas parrillas que los indígenas le llaman bucán, y que son unas parrillas hechas con maderitas verdes para que no se quemaran, y lo que van a hacer es sobre todo ahumarlas. Las bucán, esas parrillas, es un fuego hecho en el suelo y a 1 metro, 1,5 metros, parrillas a donde se va cocinando la carne, pero sobre todo con el humo, digamos, ¿no? Ese ahumado de esas carnes le van a poder que esa carne se conserve mucho tiempo. Y entonces los barcos, mercaderes, piratas, marineros que pasan por esa isla, Tortuga, se van a llevar esas carnes que podrán comer durante todas las semanas que dura la larga travesía. A cambio, a estos cazadores les van a dejar mosquetes, pólvora, munición y otros objetos que no tenían. Entonces se va formando en la isla Tortuga como una agradable sociedad de cazadores, sobre todo de cazadores y también luego de cultivadores o artesanos que hacen los mocasines, los zapatos,
o que hacen la ropa de esto, ¿no? O abren alguna taberna. Hay que decir que estas islas habían sido abandonadas por la corona española y habían sido declaradas o llamadas inútiles al ver que no había oro. En realidad las habían abandonado, pero sí que habían tomado la precaución de soltar ganado, soltar toros, soltar vacas y sobre todo cerdos también. Como no había un depredador, y había lluvia, y había que comer, que pastar, el ganado se reprodujo muchísimo y era muy fácil cazarlo. Era como un lugar bastante fácil como para vivir de estos especies de cimarrones europeos que había ahí. Pero claro, la corona española no hace eso para regalar a los indígenas ganado o para regalar a esos blasfemos ganado. ¿Para qué lo hacía? Pues para que cuando volvía de las expediciones cargados de oro del Perú, cuando salían de Portobelo concretamente y antes de hacer la larga travesía, paraban ahí a coger agua y a cazar ganado para el viaje. O sea, eran como un lugar a donde guardaban provisiones. Por eso, al enterarse de que hay cada vez más población ahí, que además es francesa o española, pero que no da ningún impuesto, que no da nada a la corona española, los van a intentar echar. Van a hacer varias razias, varias matanzas, y con cuerpos de 40 soldados a caballos, llamados cuarentenas, van a hacer toda una serie de matanzas. Y entonces lo que va a ser esa agradable vida de cazadores, cultivadores, artesanos, que por ejemplo en la isla de la Tortuga son unos 600 habitantes, sobre todo hombres, algunas esclavas fugadas también, algunas nativas que conviven con esos hombres, algunas prostitutas, pero no lo que se conocía en la época o se llamaban, o ellos llamaban, o así salen las crónicas, europeas decentes, digamos, o mujeres decentes. Es como que había un rechazo a que fueran allí mujeres, no por el rechazo a las mujeres o por así misoginia de bucaneros, sino más bien porque sabían que si se establecían familias, la institución matrimonial con los celos, con la propiedad de mujeres, habría muchos conflictos y podría alterar esa paz de la que algunos cronistas hablan, ¿no? En el que, ya digo, se vio interrumpida en 1638, cuando el conde duque de Olivares y Felipe IV van a decidir recuperar esas islas y hacer una matanza en la Tortuga, por ejemplo, de la mitad de la población. De 300... No quisieron aceptar que nadie se rindiera, había gente dispuesta a volver a las plantaciones o a volver a Europa, a rendirse, digamos, a volver al sistema colonial, y no dejaron ningún superviviente. Los supervivientes que quedaron fueron los cazadores que estaban en el interior de los bosques, porque se iban a cazar durante semanas o meses, o habían ido en cayucos, en pequeñas canoas, a otras partes de la isla o a otras islas cercanas. Entonces y ahí también los españoles cometen un error, y hacen la matanza y se van. No montan ahí una guardia, un fuerte, no montan. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se reagrupan los otros 300, ven esa matanza, han comprendido que ya no pueden seguir viviendo de esa manera, ocupando esas islas, digamos, abandonadas, ¿no? O sea, todo este tema también de relación con la ocupación
actual, digamos, con el movimiento Ocupa, por eso también quizás las banderas piratas que se confunden en el movimiento Ocupa con las negras, con el círculo blanco y el rayo, pues en algo se debe a toda esta experiencia. Pero lo cierto es que cuando se reúnen en la playa, juran venganza. Venganza, libertad y botín. Va a ser el origen, esa conjura de los supervivientes, el origen de los bucaneros filibusteros, entendidos como bucaneros piratas. La palabra filibustero viene de una embarcación, del nombre de Philipboter, de una embarcación holandesa muy rápida, muy manejable, ideal para atracar esos pequeños puertos de las islas. Son lo que van a usar estos bucaneros. Ellos van a decidir vengarse de la corona española en el mar, a donde creen que tienen más posibilidades. Y luego, cuando se venguen de los españoles en el mar, van a atacar a todas las naves, de sea la nacionalidad que sea. O sea, son piratas apátridas. Piratas apátridas con ciertos criterios, vamos a decir, más igualitarios, más horizontales que los piratas del siglo XVIII o los piratas del siglo anterior, digamos, de 1500 y pico, del siglo XVI también. Estos piratas que provienen de la isla de la Tortuga, pero que también vienen y se hacen fuertes de otras muchas islas de ahí, pero que tienen este componente de origen bucanero, van a formar lo que se llama la Cofradía de los Hermanos de la Costa. Y es una gran banda, un gran grupo, una gran cooperativa pirata, que habrán empezado simplemente con canoas, acercando con sus grandes mosquetones y disparando contra el marinero de turno que está haciendo la guardia, contra el vigía, o subiendo por la noche y pidiendo rendición al capitán y sus hombres, ¿no? O sea, haciendo abordajes sorpresivos. Estos abordajes sorpresivos llevan a conquistar, por ejemplo, un gran galeón militar español, que va a ser el primer buque insignia de los hermanos de la costa, digamos, ¿no? Y que va a ir con este lema de venganza, libertad y botín, y también ni patria ni amo, digamos. En cuanto a la religión, muchos son ateos y otros son creyentes de distintas religiones, algunos, como recuerdo, hugonotes, ¿no? Y hablan francés o una mezcla de varias lenguas europeas. Y en otros casos también mezcla de lenguas nativas y africanas. Hay que recordar que cuando se forman y cuando empiezan a hacerse conocidos estos piratas, es un efecto llamada otra vez. Y entonces, nuevamente, gente de Europa se va a unir a ellos, y sobre todo gente de América que prefiere, o marineros que prefieren amotinarse y convertirse en piratas. También se le unen muchos esclavos fugados o gente que se fuga para unirse a ellos, de origen africano, digamos. Hay que pensar que por esta época el 20% de las expediciones piratas pueden ser de origen africano. O sea, siempre hay, por eso también en las películas, siempre hay algunos piratas negros, digamos. Y se sabe de algún grupo pirata al 100% negro también. Eso habría que estudiarlo más. Os voy a leer algunos de los criterios que se van poniendo a lo largo de los años. Ya te digo, la Cofradía de los Hermanos de la Costa existió de 1640 a 1670, digamos, con estos tintes más libertarios. Luego ya las colonias europeas van a ser capaces de enredarlos en sus guerras y de convertirlos en corsarios. Veremos uno de los episodios, ¿no?
De todas maneras, antes de leer lo de los criterios, quiero leer esta cita del historiador Bernardo Fuster, que dice: de la piratería en general nos queda un rastro de sangre, de mercenarios sin escrúpulos, tráfico de esclavos y el poco honroso título de acelerador del capitalismo. La cofradía, sin embargo, es el primer ensayo anarquista y como tal influyó notablemente en revoluciones futuras, como la francesa, la Comuna de París, los movimientos libertarios del siglo XIX y base de futuros movimientos y hermandades humanistas y socialistas. En cuanto a los criterios que se solían establecer por asamblea antes de una expedición, expediciones que eran voluntarias, no todo el mundo tenía que ir a la expedición, iba quien quería. Los barcos no eran de nadie, eran de toda la cofradía, digamos, eran comunes, como muchas de las tierras, solamente lo que tú cultivabas, vamos a decir, el fruto de ese cultivo era tuyo, pero tú no podías decir de aquí hasta el pico más alto de la isla de la Tortuga es mío o de este o de aquel. O sea, no había ese tipo de propiedad privada, digamos, ni de barcos ni de tierras, ¿no? Sí que se elegía a un capitán y se podía ser rotativo, digamos, esas capitanías. Pero es verdad que acostumbraban casi siempre, por el carisma que tenían, por el nivel de técnica o estrategia, a ser casi siempre los mismos capitanes. Y esto sí que va a provocar luego una jerarquización y una desigualdad y cierta decadencia de ese espíritu más fraternal de la cofradía, ¿no? En cuanto a los artículos, por ejemplo, que se establecían, decía, la pena mayor era el marrón, que consistía en ser abandonado en una isla con una botella de agua, una pistola, un frasco de pólvora y algunas balas. Por ejemplo, a gente que se había quedado con más parte del botín, ¿no? Que había escondido parte del botín. Luego había cosas más ligeras. Si un hombre hace trampas en el juego, será juzgado por toda la compañía. De hecho, luego se prohibió el juego. Otros capitanes ya decidieron prohibir el juego porque ¿qué pasaba? Que los que iban ganando en el juego ya no querían hacer más abordajes o más expediciones, querían volver rápido a sus lugares así de gasto de dinero, ¿no? Que era la Isla Tortuga, o luego fue Port Royal, y los que iban perdiendo querían alargar las travesías. Entonces, en cualquier caso eran motivos de conflicto, ¿no? Luego había artículos de precaución, ¿no? Antiincendios, por ejemplo. Todo hombre que rompa sus armas o que fume tabaco en la bodega sin haber colocado un resguardo sobre su pipa o que lleve una candela encendida sin colocarla dentro de un farolillo será sometido al trato previsto en el punto anterior. Esto que entre los miembros de la cofradía lo tenían presente y luego dejaron de tenerlo y eran violadores muchos de los piratas. Sin embargo, decía, si en un momento cualquiera de encontrarse en presencia de una mujer honrada alguien intentase violarla, este hombre será ejecutado en el acto. Y también los músicos de a bordo librarán el sábado, estando obligados a tocar cualquier otro día y a cualquier hora a petición de la tripulación. Hay que pensar que los músicos podían tocar en medio de un abordaje sonidos estridentes para confundir al adversario, o eran los encargados en las tabernas, junto a los titireteros, de hablar de las hazañas de los piratas, ¿no? De hecho, hay una mezcla increíble por el lugar de distinta procedencia a nivel musical en las tabernas, ¿no? Y se dice que, por ejemplo, entre los piratas que va a haber en Nueva Orleans, mucho más tarde, 150 o 200 años más tarde, está el origen del jazz, ¿no? También. Recordemos que estos piratas de la cofradía también tenían este sentimiento de venganza y atacaron tanto villas como barcos. O sea, las villas españolas, que no solían estar tan bien protegidas o amuralladas o con cañones,
eran fruto de los ataques de estos bucaneros, a veces hasta 2 o 3 veces en pocos años, ¿no? El historiador Gall, un cronista de la época, explica que un Viernes Santo, tras un victorioso asalto a Santiago de los Caballeros, en La Española, actual Santo Domingo, se organiza un banquete inmenso al aire libre. Las hijas de los notables de la ciudad deben servir la mesa. Imaginemos, no todos los bucaneros han llegado, han ganado la batalla y hacen que las hijas de los notables les sirvan la mesa. Para divertirse obligan a los hombres ricos de la villa a emborracharse y una vez alegres se les hace bailar delante de sus esclavos. Después se canta y se sigue bebiendo. Al cabo de 3 horas la orgía está en su apogeo. Hubo varias maneras de acabar con los piratas de la cofradía. Uno fue el destinar más soldados, más vigilancia, también los propios límites de esa forma de actuar, digamos. Por ejemplo, estableciendo el terror entre la población, que no fueran ellos, lo que hace que mucha gente estuviera contra ellos. Entonces pasaban información, ayudaban a las autoridades a capturarlos. Y luego también el ingenio de algunos emisarios de la corona francesa. Por ejemplo, en 1640 llega un emisario. En realidad, un poquito antes llega Levasseur, que llega en 1639-40. Llega Levasseur y reúne a toda esa nueva población que se ha convertido en pirata de la isla de la Tortuga y dice, bueno, es un enviado de Luis XIII que quiere hacer una colonia fuerte ahí en la isla de la Tortuga, francesa, para poder empezar a combatir el territorio a España, la corona española que tiene la mayoría de los territorios de ahí. Un poco como los ingleses hicieron en Jamaica, ¿no? Que llevando muchos bucaneros a lo que es los alrededores del fuerte de Port Royal y abriéndoles tabernas, haciendo que gasten el dinero ahí, que se establezcan ahí, hacen que de repente, al ser muchos de origen inglés, Inglaterra tuviera como cierto control de la isla, ¿no? Pues en el caso de la isla Tortuga, Levasseur llega y dice, bueno, quiere decirles que han vencido y que un poco por su forma de luchar, la isla ya no pertenece a la corona española, sino se ha anexionado a Francia. Claro, ellos que no han pensado ni en Francia, ni en España, ni en Inglaterra, ni en Holanda, se empiezan a reír a carcajadas. Se ve que tanto fue el descrédito de este emisario que él mismo dijo que era una broma, que se trataba de un error, que era una broma. Y entonces, nada, se puso a vivir ahí entre los bucaneros y se olvidó de la misión que le había encomendado Luis XIII. En realidad no se olvidó. Le escribía cartas diciéndole que todos se habían aceptado anexionarse a Francia, que hacían 2 cosechas al año, o sea, le mintió, ¿no? Pero el gobernador, digamos, de las colonias francesas se enteró y lo denunció y mandaron a otro emisario. Pero este emisario también sufrió el mismo síndrome de Estocolmo, digamos, de enamorarse de la vida de los bucaneros y se quedó a vivir ahí como un bucanero más, ¿no? Tuvo que ser el tercero, de nombre d'Ogeron, el que sí que es fiel a Luis XIII y logra convertirlo en una colonia francesa. Como en un momento que tenían muchos ataques españoles, ofreciéndoles construir un gran fuerte y mejores armas. O sea, al aceptar la defensa de Francia y las armas, empiezan a aceptar algunas condiciones que le pone
este emisario. Por ejemplo, una de las condiciones era convertirme a mí en gobernador. Y lo convierten en gobernador, a cambio de todo eso. Y luego, además, empieza a hacer una política de, se podría llamar, no reagrupación familiar, pero sí de fundación de familias y, por lo tanto, de cierta domesticación de aquellos piratas itinerantes y nómadas del mar. Los va a convertir en familias, en matrimonios, trayendo un montón de mujeres, según las crónicas pelandruscas del mal vivir, rameras, presas, o sea, así como habían llevado obligados a muchos deportados, van a traer a cientos de deportadas a la isla de Tortuga para que se casen con los bucaneros y se establezcan familias. Y fue así como sucedió. Algunos no aceptaron esa institución familiar o no aceptaron esa tutoría del Estado francés y se fueron a otras islas intentando fundar nuevas repúblicas piratas en Providencia, en Pinos, pero que no tuvieron una continuidad. Tú hablas de la isla de la Tortuga mucho, ¿no? Imagino Sí. que esto ha sido un poco esquemas entre el poder y la gente queriendo salir, como decías, de las estructuras de autoridad, de Sí. estructuras de sociedad mercantil, de salarios y de esclavos. Tomas el ejemplo de la isla de la Tortuga y me imagino se ha reproducido esto en un montón de sitios en toda América, ¿no? Donde gente salía con esa, porque esta confraternidad es algo bien específico que apareció ahí que en pocos otros lugares hubo, o es algo que en muchos sitios aparecieron. Esta es una pregunta que luego, si quieres Pero está muy bien, sí, porque yo diría que la isla de la Tortuga o pequeñas Antillas o pequeñas islas del Caribe, lo que tiene de especial es que va a haber una confraternización entre europeos de distintos países y una minoría de afrodescendientes y una minoría de nativos que los van a ayudar, que van a ser sus arponeros en la caza o que van a ser los que mejor ven desde lejos. Entonces siempre hay algunos indígenas, algunos taínos, algunos nativos del lugar entre las expediciones piratas. Claro, son internacionalistas. Son internacionalistas y se dedican, lo que van a tener se dedican a la piratería. No todos, muchos se quedaron tranquilos cultivando su tabaquito, cultivando su maíz. Algunos no formaban parte de esas expediciones. Lo que pasa que el que algunos formaran parte y otros no, ahí va a haber una desigualdad social muy fuerte también, de dinero, por ejemplo. O sea que la piratería también trajo, esa piratería forzosa o de venganza, va a traer muchos problemas a muchos de esos asalvajados que vivían ahí de forma tranquila o que no querían lo de la sangre, el ron y lo típico, ¿no? Pero lo que tú dices que habrá pasado en más lugares de América, sí. Lo que sí que tenemos es desde bien entradas las primeras expediciones españolas y portuguesas, que va a haber marineros desertores o gente que se va a preferir vivir o la forma de vida de indígenas, o perseguidos de la justicia, o mujeres maltratadas, que se van a esconder sobre todo entre las tribus indígenas. Los primeros cimarrones también se van a huir y van a sobrevivir gracias a las tribus indígenas, que son los que saben moverse en la selva, cazar en la selva, son los que imitan a la perfección o se mimetizan con los animales de la selva, ¿no? Pero luego los que van a fundar esas comunidades cimarronas más fuertes, que van a vivir más años, que algunas van a sobrevivir hasta los días de hoy, que podemos coger una canoa, perdernos en el río Trombetas, navegar 3 días, escalando cascadas, digamos, como hicieron ellos,
y llegar a unas comunidades negras. Entonces, ¿por qué hay afrodescendientes negros en medio entre Brasil y Surinam? Porque fueron ahí unos cimarrones y nunca fueron descubiertos. Y luego también hay ejemplos de quilombos, que son como se llaman estas cimarrones, que dijeron, no, nosotros estamos aquí, os esperamos, digamos, amurallamos con murallas de madera, con trampas, en todos los kilómetros que vienen hasta nosotros, y son quilombos que duraron muchos años, ¿no? Como el caso de Palmares, va a durar casi más de 100 años. Y van a tener una población de más de 20.000 personas, Palmares o el quilombo de Surinam, por ejemplo. Y en esos quilombos siempre va a haber algunos blancos también. Siempre va a haber algún jesuita que se escapó, algún blanco que vive con ellos, o colonos que no viven con ellos pero comercian con ellos o los ayudan. Luego está el papel de las esclavas, que son las sirvientas, pero escuchan las conversaciones y saben cuándo va a haber una expedición, cuándo va a haber... Y este papel de espionaje fue crucial, ¿no? O incluso esclavas que tejen tejidos que luego le pueden dar a los fugados de la plantación, porque en ese tejido está un mapa para llegar al inaccesible quilombo, ¿no? Igual que en la trenza de alguno de sus peinados se esconde una fuente, un paso de un río, una llanura para llegar a los quilombos, ¿no? O sea, hay una conexión entre el mundo colonial y el mundo del palenque, como también se llama. Y bueno, ya para acabar, decir que a pesar que hacia 1670 y Henry Morgan, este pirata famoso, y su asalto a la ciudad de Panamá, yo podría decir que ya ahí dejan de ser bucaneros de la cofradía y se convierten en piratas corsarios, porque van a tener el perdón de la corona inglesa, o porque van a tener sí, el permiso para ser corsarios, digamos, ¿no? Y van a empezar a atacar a solamente barcos, por ejemplo, españoles o barcos ingleses, ¿no? Se van a meter en el tablero de ajedrez de la guerra marítima y de territorio que hay de las grandes potencias. Van a ser peones de ese tablero de ajedrez, y además con fuertes jerarquías dentro de los barcos, con capitanes que cobran mucho más parte del botín. Pero bueno, siempre también van a seguir existiendo, al menos hasta 1730, piratas así más internacionalistas o apátridas, o como las famosas piratas por muy breve tiempo, pero de Anne Bonny y Mary Red, que iban con el capitán Calico Jack, que no quiso entrar en el tema de corsario o del perdón del edicto de 1717, o un pirata anterior que se llamaba Bellamy, y que esto, en un momento de un abordaje, les petó a la tripulación enemiga, digamos, condenado te veas, eres un perro servil, como todos los que aceptan ser gobernados por las leyes que los ricos han hecho para su propia seguridad. Pues esos cobardes no tienen el coraje de defender de otro modo lo que han ganado con sus bellaquerías. Condenados os veáis todos, ellos como un atajo de astutos bribones y vosotros que los servís como un pedazo de carne con ojo y corazón de gallina. Esos canallas, ¿no?, las autoridades, los estados, os vilipendían, siendo así que entre ellos y nosotros no hay más que una diferencia. Ellos roban a los pobres, amparándose en la ley, y nosotros lo hacemos con la sola protección de nuestro coraje. ¿No haríais mejor pasándoos a nuestro lado en vez de rebajaros tras esos malvados por un empleo?
abordaje que funde el rezo con la blasfemia. Desmocha el pavo galeón del golfo con la rubia atrás, filibustera. De la llanura, resinas mágicas de la selva, bosques y ríos, mares y montes sobre las muras, su larga vuelta al oído plástico del grande Inca, plaza litúrgica del noble azteca, la guardia altiva de los virreyes, cubre los blancos y al fondo cierra